Bueno, ¿dónde está? Acá. A ver. Bueno, quedaba en que el volumen del icosaedro se obtenía por piramidalización, es decir, por sumar todas las pirámides en que se lo podía desarmar, todas ellas concurriendo en el centro. Yo busqué en Google a ver si alguien usaba piramidalización y nomás lo usan en la medicina para problemas en el sistema nervioso, así que es medio raro, pero es el análogo al término triangulación. En el plano calculamos los volúmenes de los polígonos por triangulación. Entonces en el espacio los volúmenes de los cuerpos suelen calcularse por piramidalización. Así que vamos a ir al método. A ver. El método está traído de un libro de la Red Olímpica que publicaron varios autores, Araujo, Keilhauer y Pietro Cola, y un tal Vavilov que parece que era un ruso que conocieron en la Olimpiada Internacional de Matemática en Mar del Plata. ¿En qué consiste el método? Es en calcular el volumen de las pirámides y luego sumarlas. El problema con la base de la pirámide es geometría plana. Ahí no hay drama. La fórmula que suele usarse es esta que está acá, que es el área es el número de lados por el lado o la arista multiplicada por la cotangente de pi sobre n, todo entre 4. El ángulo pi sobre n es la mitad del ángulo central del polígono que permite transformar al lado en la apotema. Es la conversión de esta fórmula, que era perímetro por apotema sobre 2, a esta otra, usando el ángulo central. Si alguno iba a dar polígonos, creo que iba a hablar de eso. El gran tema es hallar la altura de la pirámide. La altura que va desde el centro de la cara hasta el centro del poliedro. El centro del poliedro es también el centro de la circunesfera. Es una esfera que recorre todos los vértices. Y de ahí que el parámetro más importante va a ser el circunradio. Es el segmento que va del centro de la circunesfera a los vértices. Porque ese circunradio nos va a permitir hallar la altura de la pirámide aplicando el teorema de Pitágoras. Está la formulita acá. El radio, aclaro que es el radio I. El radio sub I significa radio de la esfera inscripta. El radio de la esfera inscripta es el mismo que la altura de la pirámide, porque la esfera inscripta es la que sería tangente a todas las caras del poliedro. Estaría tocando a cada cara en el centro. Entonces está coincidiendo con la altura de la pirámide. Eso lo desarrollo un poco en el PDF. Este es el teorema de Pitágoras. El radio de la esfera inscripta al cuadrado es el circunradio menos el circunradio de la base. Ahora viene un gráfico para verlo mejor. Acá estaría la situación. O acá es el centro del poliedro. O' sería el centro del polígono cara. A sería uno de los vértices. Entonces, O' sería la altura de la pirámide que necesitamos para calcular el volumen de la pirámide. R es el circunradio del polígono cara, o sea, es la distancia que hay entre el centro del polígono a todos los vértices. Estamos hablando de la esfera circunscripta, perdón, de la circunferencia circunscripta al polígono cara. Este otro triángulo de la derecha es el que relaciona el lado del polígono cara con el circunradio del polígono cara. Esto es geometría plana, esto es polígono, no hay problema acá. Acá está el ángulo central dividido en n partes, 360 sobre n, y
Acá está la fórmula del lado en función del circunradio. Esto que está acá, es el puente que me va a permitir a mí conectar al circunradio del poliedro con el lado o arista. Este triángulo que está acá no está en ninguna parte, está en el interior del poliedro. Este sería el centro del poliedro, M sería el punto medio de la arista, L sería la arista, y según trigonometría, lo que necesito yo es saber cuánto vale alfa sobre 2. A esto le llaman ángulo central también, pero esto ya no es un ángulo central en un polígono como antes. Está ahí adentro en el poliedro. Esta es la formulita. La arista es 2 veces el circunradio por el seno de la mitad de alfa. Esto hay que tenerlo presente a cada rato para seguir los desarrollos. Yo trato de resumirlo y algunas cuentas no las voy a poner porque si no, no terminamos más. Bien, ¿cuál era la idea? Que yo O' lo puedo expresar en función de R y de R minúscula, de R mayúscula y R minúscula. Pero tanto R mayúscula y R minúscula pueden ser expresadas en función del lado, a través de la trigonometría. Yo puedo usar esta figurita para convertir a L en R. Y puedo usar esta otra para convertir a L en R mayúscula y después ejecutar esta fórmula que está acá. ¿Qué es esto? Vamos a analizar una figura que se llama, acá viene lo más difícil. Se ve que en algún modo desapareció. A ver, necesito traer la figura de otro lado. Aguanten un segundito. Me parece que te faltó la diapositiva 14. Sí, le faltó. Está arriba. Una. Sí. Sí. Ah, está bien, sí, ya está, acá está. Bueno, este es el punto clave del análisis. Acá los autores del libro hablan de una figura que se llama pirámide verticial. Yo voy a conectar un vértice cualquiera del poliedro con los vértices vecinos. Y voy a armar una pirámide que se llama pirámide verticial. Acá a la derecha está la situación de esa pirámide verticial. Por ejemplo, en el cubo, ¿cómo quedaría? El vértice de referencia está acá, A1, A2, A3 son los vértices vecinos. En el octaedro la pirámide verticial coincide justo con la mitad del cuerpo. Con la mitad, o sea, con una de las 2 pirámides cuadradas en las cuales se puede descomponer el cuerpo. En el dodecaedro, la pirámide verticial tendría este aspecto. Fíjense que el lado de la base está contenido en el polígono cara, mientras que acá en el octaedro, el lado de la base de la pirámide verticial es también parte del poliedro. Acá, en el caso del cuadrado, el lado de la base de la pirámide verticial es parte del polígono cara, y en el tetraedro, la pirámide verticial coincide con el mismo tetraedro. Bueno, ese es el caso trivial. ¿Por qué se necesita la pirámide verticial? Porque va a poder conectar, va a poder hallar una expresión para el ángulo que estamos buscando, que es el ángulo central del poliedro que permite conectar al circunradio con la arista. ¿Y cómo se va a hacer eso? Bueno, a través de la arista basal. La arista basal que se llama B, que acá está entre A1, A2, entre A2 y A3, esa arista basal yo la voy a expresar según 2 puntos de vista. Según el punto de vista del triángulo que es cara lateral, que va del vértice a 2 de los vecinos, y según el triángulo que se va a armar en la base de la pirámide verticial. Dentro de la pirámide verticial, en la base, yo voy a tener un nuevo circunradio de ese polígono. Acá lo llamo ρ.
a ese circunradio también lo necesito. Y fíjense que en el polígono, que es base de la pirámide verticial, el parámetro ya no es n, sino m. ¿Por qué? Porque ese polígono tiene m lados, porque son m la cantidad de caras que concurren por vértice. A este vértice concurren m caras, entonces voy a tener m aristas vecinas. A ver, entonces, voy a expresar la arista basal según el ángulo que se forme en el polígono cara. Voy a tomar el caso del octaedro. Estaría usando el ángulo que se armen entre estas dos aristas, en esta cara triangular. Si fuera el dodecaedro, tendría que usar el ángulo que está en la cara pentagonal, que es de 108, puede ser, en el pentágono, el ángulo interior, 108. En el equilátero es de 60. Y acá, cuando vaya al cubo, el ángulo entre estos dos lados es de 90. Con eso no hay problema. El problemita va a ser con el otro punto de vista, en este triángulo. Pero eso es un problema de trigonometría plana. Entonces lo que voy a hacer es analizar un poco este triángulo que está en la base. En ese triángulo que está en la base, ρ, el circunradio del polígono de la base de la pirámide verticial, y disculpen, yo sé que pueden estar perdiéndose porque es cierto, es como un trabalenguas esto, pero hay que masticarlo lento, despacito y con los gráficos. Yo incluso tengo unos polígonos tridimensionales para ir viéndolo, porque en el plano es una gran dificultad analizar todo esto en el plano. Fíjense, AW es el circunradio del polígono de la base de esa pirámide verticial. Este circunradio es por Pitágoras el radio, el poliedro, el circunradio, multiplicado por el seno de alfa. Esta sería la situación del dodecaedro. Esta sería la situación del tetraedro, donde ven que los rayos están más abiertos. Acá la pirámide verticial es el mismo tetraedro. Fíjense que está acá abajo, el circunradio, y estoy usando también el seno, que es el seno del suplementario vale lo mismo. El seno de... el ángulo este es en realidad 109 grados más o menos, pero podría usar el seno del suplementario, que es lo mismo. De cualquier manera obtengo esta distancia, que es el circunradio del polígono base. Y este sería el caso del octaedro, donde al ser 90 grados pi sobre 2 es lo mismo. Acá coincide. El circunradio del polígono base de la pirámide verticial en el octaedro es el mismo circunradio. Bueno, más adelante pueden verlo y revisarlo, porque lleva bastante tiempo. Pero esto es lo que, a esto es lo que se llega. Esta, digamos, que es la meca del objetivo. Llegando a esto, tienen la tarea cumplida. Porque estoy igualando las dos expresiones para la arista basal. Esta salió del triángulo que es la cara lateral, donde acá interviene el parámetro n, que depende de la cara lateral. Obviamente que el circunradio, vuelvo para atrás. La fórmula la tengo acá abajo. La arista basal es 2 veces L por el coseno. Bien. ¿Qué estoy usando acá? Estoy usando acá la primera fórmula. Acá donde dice R por seno de alfa sobre 2 es la primera fórmula. La primera de todas, que relacionaba la arista del poliedro con el circunradio de la esfera que pasa por todos los vértices. Entonces, el número 2 con el número 2 de antes se hacen 4, y del otro lado también
de donde aparece R seno de alfa, era el circunradio del polígono base en la base de la pirámide verticial. Lo que se hace ahora acá es cambiar seno de alfa por la fórmula del ángulo mitad. Seno de alfa es el doble de seno de alfa sobre 2 por coseno de alfa sobre 2. Todo eso aparte lo pueden ir viendo para ahorrar todo el álgebra que lleva tiempo. Es lo que más, son 2 o 3 horas de cuenta, pero bueno, hay que hacerlo. Cuando sustituyo el seno de alfa por seno de alfa sobre 2 y coseno de alfa sobre 2, se simplifican un par de cosas, y acá queda la historia. La historia termina acá. El coseno de alfa sobre 2 depende de estos dos cosenos, en definitiva depende de los dos parámetros del poliedro. N, el número de lados del polígono cara, y M, el número de caras que concurren por vértice. Con el ángulo ya tengo todo lo demás y ya puedo calcular la altura de la pirámide componente. No confundir la pirámide verticial con la pirámide componente. La pirámide verticial era un elemento de análisis que servía de puente para tratar de arrinconar al ángulo. Y bueno, la fórmula de la pirámide, 1/3 de base por altura, y acá le llamo R sub I porque es el radio de la esfera inscripta. Y bueno, me quedaría toda esta fórmula, donde RI no lo refino más. Se puede poner al radio de la esfera inscripta en función del circunradio y aparecen dos cotangentes, pero eso llevaría más tiempo. Pero el objetivo hasta acá era esto. Este método sirve para calcular el volumen de los poliedros regulares, y yo lo apliqué al caso de un truncamiento, para el truncamiento del icosaedro. Lo que quería hablar también era del otro método, que me parece alucinante. El otro método es de un tal Castiñeira Merino, lo presentó en el 2015 en una revista de matemática en España. Llega al mismo resultado, pero él parte analizando la pirámide componente, enfocado en el ángulo diedro. El ángulo diedro PTR. Yo lo marqué con colores para que se vea bien. ¿Qué ángulo diedro? No el ángulo entre caras del poliedro, sino el ángulo entre caras de la pirámide componente, que se unen en estas aristas laterales. Yo tengo que ir a la arista por dos perpendiculares. Para medir el diedro tengo que ir por dos perpendiculares. Eso significa que BTR es un ángulo recto, lo mismo que PTB. Lo que hace Castiñeira es simplemente aplicar el teorema del coseno en PTR para expresar el coseno de ese ángulo diedro de PTR. Y luego introduce el teorema de Pitágoras para tratar de sacar las variables intermedias que no interesan. ¿Cuáles son? El segmento rojo, PR, no interesa. Yo lo llamo X para que se vea mejor. El segmento PT y TR, que son los otros dos lados del triángulo isósceles, que se pueden marcar como verde, tampoco interesa. Entonces, lo que hace es introducir el teorema de Pitágoras en este triángulo, en el BTR, donde puede vincular al segmento verde con la arista lateral L, que es la hipotenusa, y con lo que queda de la arista lateral si se le resta el segmento amarillo, que ahí interviene una tercera variable auxiliar que lo llamo Z. Pero después, si aplico el teorema de Pitágoras en el triángulo TQR, donde está presente también el segmento verde y está presente el segmento amarillo que es Z, y ahí aparece la arista basal, si combino esos dos teoremas de Pitágoras, puedo sacarme de encima a esas variables auxiliares que son I, X y Z, y dejar todo en función de la arista basal y de la arista lateral. Lo único que hace después Castiñeira es decir, bueno, que en el poliedro regular la arista y el circunradio son proporcionales. Esta es la expresión a la que llega él, que el coseno del ángulo diedro es eso que está ahí, 1 más, bla, bla, bla.
lo que hace después es decir que, bueno, son proporcionales, entonces R es igual a ρ por A, siendo la constante de proporcionalidad ρ. Entonces, si tomo arista 1, puedo simplificar un poco la cosa. Entonces, va a dejar ρ y va a reemplazar por arista igual 1. Entonces, la fórmula ya le queda más sencilla, le queda más que ρ. Para que esta fórmula sea útil, tiene que considerar una cosa más. Tiene que sumar todos los ángulos diedros de todas las pirámides que se unen en el vértice. Y está sumando cuántos diedros m, porque m pirámides se unen en cada vértice. Esto es difícil de verlo en el plano. Si alguien tiene un poliedro en 3 dimensiones construido para verlo, mejor. Yo tengo un dodecaedro, y cuando lo miro un poco entiendo mejor estas cosas. Pero así en el aire es difícil entenderlo. Pero, ¿Lo tenés a mano? ¿cómo? En este ¿Lo momento tenés a no. mano? En este momento no, se me abolló todo y lo tengo en algún rincón. Pero, Bueno. vuelvo acá, por ejemplo. Acá en esta arista L, por ejemplo, a ver, si concurren en el dodecaedro. A ver, en el dodecaedro. Acá en el dodecaedro. En este vértice, en A1, ¿ven este vértice A1? Este vértice, ¿se ve? Este vértice, Sí. hay 3 pirámides que están concurriendo en este vértice, que se están uniendo en el centro del poliedro, y las 3 tienen esta cara pentagonal. Hay un rayo, que es el circunradio, que parte de A1 y termina en el vértice. Esas 3 pirámides pentagonales están aportando 3 ángulos diedros para dar toda la vuelta de 360. Esa vuelta de 360 la tengo que imaginar ahora acá, en T. Entonces, ya voy resumiendo y voy terminando la idea. Entonces, m veces ese diedro es 2pi. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dividir a este diedro como 2pi sobre m. Entonces, el coseno de 2pi sobre m me lo va a decir cada poliedro en particular. 2pi sobre m, por ejemplo, si es el de recién, el dodecaedro, si son 3 pirámides, va a ser 2pi sobre 3. Y ahí voy a tener un valor, 2pi sobre 3, creo que es 60, si no me equivoco. 180 sobre 3, 60. Voy a estar usando el coseno de 60. El coseno de 60 entonces lo voy a igualar con toda esta expresión. ¿Y qué me va a salir? Una ecuación para el circunradio. O sea, me va a quedar una expresión cuadrática para el circunradio, que una vez resuelto voy a poder obtener, gracias a él, la altura de esta pirámide. O sea, esto termina acá. En la monografía lo expandí un poco más, y con el caso del icosaedro truncado, este concepto lo tuve que refinar un poco, porque en el icosaedro truncado las pirámides son de 2 tipos. En el icosaedro truncado hay caras que son pentagonales y caras que son hexagonales. A ver, un momentito. A ver, se perdió uno. A ver, tengo que admitir a alguien. A ver, ¿dónde está? Se me perdió un soldado. ¿En participante? Sí. Somos 18. ¿Falta alguien? Creo Quiero que no, decir una porque cosa. estaba junto con Diana. ¿Hay alguien queriendo entrar? Yo no lo veo. A ver, un momentito. Recién dijo Micaela que quería entrar, pero no sé. No veo acá. ¿Alguien más quiere entrar? Tenés que fijarte si en participantes te aparece alguno en la sala de espera.
Había salido uno recién, pero ya no lo veo. Bueno, ya volverá a pedir permiso. Quiero decir una cosa, yo ese artículo apenas lo procesé, porque se volvió muy complejo, habla de los polinomios de Chebyshev, que sirve para aplicar este tema a los poliedros arquimedianos. Lo va a ir generalizando y hace participar a cosenos de ángulos múltiples y digamos que escapaba el alcance no solo de mi entendimiento, sino del tiempo que me quedaba. Pero digo que da para más, para profundizar mucho más y recién empieza. Pero lleva un tiempo para masticar. Es un tema muy lindo para profundizar mucho más, ¿sí? Pero obviamente para la exposición que les pedía está muy bien todo lo que explicaste, Dani. No hacía falta que profundices más de lo que ya hiciste. Sí, si te interesa, anda pensándolo como algún tema para profundizar y después hacer tu trabajo final. ¿Sí? Vuelvo a repetir, si es que te interesa, ¿sí? Es un tema lindo, interesante, hay muchos matemáticos que estuvieron trabajando acerca de esto. No es un tema que se suele dar por completo en la escuela secundaria. En el secundario, en segundo año, tenemos todo el tema de los polígonos, los poliedros y los cuerpos, donde uno le da la fórmula de Euler, en tal caso con los 5 cuerpos platónicos, les hace que los puedan verificar, ellos mismos los pueden hacer hasta en cartulina. Si recuerdan, Dani al principio mostró cómo se hace todo el plegado. ¿Podés ir a una de las primeras diapositivas? Esa, la 3. Desarrollo plano. Con esto lo podemos trabajar con los chicos en segundo año y además ahí los chicos cuentan fácilmente número de caras, número de vértices, de aristas y verifican que sí se cumple la fórmula de Euler. Y hasta ahí damos, ¿sí? En el caso de meternos un poquito más con el tema de la parte de volúmenes, lo que se hace es dar la fórmula. Y los chicos aceptan sin hacernos preguntas que esa es la fórmula, la aplican y nada más. Es decir, muchas veces esta parte, cuando empieza el cálculo de áreas, el cálculo de superficies, el cálculo de volúmenes, pasa a ser una parte más bien algebraica, ¿sí? Y a veces hasta ni siquiera algebraica, directamente aritmética. Bien, Dani, muy bien todo lo que explicaste. ¿Cómo le paso? Te pido si me pasas de vuelta. Sí. ¿Cómo paso el control? Tenés que venir a la parte donde dice Lorena y hacerme anfitriona, make host. A ver. Claudia, ¿quién va a compartir? No, profe. ¿Vos? Sí. Bien. Bueno, a ver, cuando Dani me lo pase. Buscando el clic. Fíjate en la parte de participantes, pasá el mouse por el nombre Lorena B a la derecha. Participante. Bien. Sí, donde dice más o more. Ahí va. Hacer operador. A ver. Sí. Por fin, ahí está. Bien, bárbaro. Bueno, Claudia, les comento. Les quedan 6 minutos. Les paso el control, arrancan y después nos volvemos a conectar hasta que ustedes terminen, ¿sí? Si son las 6 y ustedes todavía no terminaron, les pido al resto que seamos pacientes y les regalemos unos minutitos más,
¿Sí? Ay, gracias. Así que, Sí, después de lo que perdimos el tiempo nosotras estaría bien. no hay problema. A ver, chicos, son cosas que pasan. Tal cual. Lo que te pido, Dani, es que dejes de compartir pantalla. Así pueden compartir las chicas. A ver, ¿todavía están acá? ¿Sí? Uy, un momento. Fíjate, tenés una barrita verde, chiquita y finita. Fíjate si al lado tenés un botón rojo. Ah, sí, la tengo para arriba de detener. todo. Y ahí. ¿Y qué tengo que anotar acá? Tenés que poner stop. Nueva función. No. Claudia, fíjate que ahora sos vos la anfitriona. Se supone que vos tenés que poder anularle la pantalla a él. Puede. Bueno, anulásela. Así no se complica tanto. Ah, Ahí estoy yo. Muy ¿Se bien, ve? ahí estás vos. Genial. Bien, perfecto. Bueno, nuestro tema elegido fue construcción de figuras regulares. Bueno, al principio pensábamos que iba a ser un tema sencillo, pero bueno, una vez que nos empezamos a investigar y a estudiar sobre el tema, empezaron a aparecer cuestiones que bueno, nada, que antes no nos habíamos preguntado. Bueno, una de las primeras interrogantes, a ver, espera que, ahí, a ver, espera, acá. Una de las primeras preguntas, interrogantes que nos hicimos, es esta que aparece acá. ¿Todas las figuras son construibles de forma exacta? Bueno, esa fue como la primera pregunta de toda la monografía, y bueno, ahí empezamos a estudiar un poco la historia, sí, obviamente la geometría, pasamos por diferentes matemáticos, y bueno, descubrimos una teoría que responde a esta pregunta, que bueno, ahora Nadia nos va a explicar un poco. Después pasamos por los polígonos, mencionamos los elementos, también, bueno, específicamente empezamos a hablar de polígonos regulares, ¿sí? Porque, bueno, esta monografía se basa en la construcción de polígonos regulares. Bueno, después, una vez que construimos, nos hicimos otra pregunta, que fue cómo demostramos que esas figuras construimos son exactas. Entonces, ¿hay alguien que quiere entrar? Ah, no. Bien, entonces, bueno, ahí también nos pusimos a investigar sobre propiedades, y bueno, encontramos algunas que justifican nuestras construcciones. Y además, bueno, nuestra monografía está acotada, la acotamos a polígonos de 10 lados, ¿sí? Porque si no, se iba a extender demasiado. Iba demasiado. Sí. Bueno, como bien les dijo Claudia, empezamos por la historia de la geometría, como que nos fuimos muy, muy para atrás, en donde, bueno, la geometría, de dónde surge, ¿sí? La creación de números, que surge de la necesidad de contar y de hacer mediciones, y en particular con la geometría surge de que las personas empezaron a admirar lo que es la naturaleza y a querer imitarla. Entonces empezaron a crear conceptos de líneas, formas, figuras y cuerpos, ¿sí? Y a la vez también, bueno, pusimos en qué ocasiones la gente usaba conocimitos de geometría, ¿sí? Por ejemplo, los egipcios marcaban los límites de los terrenos ribereños para construir diques, y además calculaban las áreas de triángulos y rectángulos usando cuerdas, como solución al problema que tenían ellos, que era de, por ejemplo, problemas de herencia para repartir tierras. En el caso de los babilonios, ellos también calculaban áreas, y de ellos tenemos como un aporte importante que es el sistema sexagesimal, ¿sí? De ellos heredamos ese sistema.
Después los griegos empezaron a hacerlo un poco más científico, a darle un carácter científico a la geometría, y empezaron con las demostraciones en base a razonamientos. Y destacamos ahí a Tales de Mileto, que también ya lo hemos visto, en base a axiomas, él elaboró teoremas. Después nos encontramos con Fermat, ¿sí? Fermat y sus números. Los números de Fermat tienen la forma 2 elevado a la 2 elevado a la n más 1. Lo que tenemos acá como característico es que los primeros 5 números, ¿sí? De f sub 0 a f sub 4, esos números son primos.